Entonces, primero que nada vamos a ver este Power que estoy acá. ¿Se ve cierto? Sí. Perfecto. Ya, comenzamos con el tema. Lo que vamos a trabajar nosotros es la dignidad, y para eso primeramente necesito que nos demos unos segunditos para reflexionar con respecto a este concepto y puedan dar alguna idea para poder avanzar. ¿Ya? Les escucho. Yo anoche estuve leyendo los textos que estaban en el aula ¿Sí? y habla sobre que la dignidad es algo que tenemos todos desde que nacemos, o sea que no importa si son abuelitos, niños, mujer, hombre, todos tenemos derecho a ella y nadie tiene derecho a quitárnoslas. Ah, se me regaló. ¿Ya? ¿Quién puede de alguna otra manera complementar la información? Camila, ¿qué fue la que tomó la palabra? ¿La Camila, la Valeria, la Brenda? ¿Quién fue? Luciana, Luciana. Luciana, tú hablaste del tema del derecho, sí, ¿cierto? Perfecto. Eh, Dentro de los escritos, ustedes se van a encontrar justamente con este tipo de concepto, que justamente tiene que ver con el derecho y está articulada con deberes, pero no se cierra solamente a algo personal e individual, sino que tiene que ver con un tema colectivo. De hecho, ahí en los textos sale la Declaración de los Derechos Humanos, que está absolutamente ligado con esto, en el año 48, ¿ya? Se supone que eso tiene que ver con que establece la ley. Por eso cuando la compañera habla que la dignidad tiene que ver y está plasmada en todos los seres humanos sin color de piel, ¿cierto? Las diversidades culturales, la mujer, el hombre, los niños, los ancianos, no debería bajo ningún aspecto digamos, quedar fuera ningún conjunto, ¿cierto? O ninguna persona singular, individual dentro del conjunto a nivel planetario. Así que muy interesante, inmediatamente el concepto del derecho, que está instalado, ¿ya? Y para poder entender, no es solamente un tema individual, sino que es colectivo porque es a nivel planetario. De hecho, existen los derechos humanos y vamos a ir viendo la importancia con respecto a la dignidad que no está separado de aquello. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día? Vamos a trabajar súper importante porque esto tiene que ver con la rúbrica. La rúbrica va a ser un bagaje de varias cosas que le van a pedir, pero finalmente usted tiene que saber demostrar lo que le estamos pidiendo porque esta es la competencia sello, ¿ya? Que tiene específicamente su carrera. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que demostrar? La capacidad de ponerse en el lugar del otro en un contexto social. Va a haber un ejercicio, va a haber un ejercicio reflexivo a partir de un texto, ¿cierto? Van a estar los videos de apoyo para que usted haga esa escritura. Por lo tanto, ¿qué es lo que le vamos a pedir a usted? Que este aprendizaje esperado esté articulado, ¿ya? Entonces, demostrar la capacidad de ponerse en el lugar del otro, ¿cierto? Un contexto social y, sumado a esto, valorar la diversidad de formas de ser, entender y actuar de las personas en las distintas actividades que desempeñan. Eso es aceptar la diversidad, ¿ya? Estos son los dos aprendizajes, ¿cierto? De competencias de su carrera. Por lo tanto, tienen que verse reflejados en un rendimiento reflexivo, ¿ya? Ahora, cuando uno escucha la palabra dignidad, ¿en qué pensamos?
piensan cuando ustedes la escuchan en la noticia, en los diarios, en una canción, en una conversación, en un noticiero, en un Aló. graffiti? Aló. ¿Sí? ¿La escuchó? ¿Qué es? Mami. ¿Mi nana? Valeria, Paulina, Giselle, Scarlett, Brenda, Ignacia, Bárbara, Escucho, Araceli, Camila, Geraldine, Catarina, Antón, Es como hacerse respetar ¿ya? en ciertos casos. En ciertos casos, O sea, la mayoría en general. ¿ok? Me compré 2 lápices. Asumamos el concepto que dijo la compañera adelante, que era un tema del derecho, Profe. y el segundo concepto, que lo acaba de mencionar una compañera, el respeto. Aclaró inmediatamente que dijo en algunos o en ciertos casos. Volví a la pregunta y dijo, en realidad en todo. Vamos despejando las dudas con respecto a aquello. ¿Qué más puede decir de la palabra dignidad a partir de estos dos conceptos? Ya tenemos respeto y tenemos el derecho. ¿Qué más? Profe, ¿podría ser hacerse valer como persona? ¿Ya? ¿Cómo? ¿En qué sentido eso? En ¿Cómo lo cuanto como entiende? disculpe la voz, profe, lo que pasa es que estoy un poco resfriada. Puede ser como en cuanto a los derechos de cada uno, Ok, a eso más que nada. muy bien. Entonces tenemos el derecho nuevamente, aquí le agregaron el valor del derecho de las personas y tenemos el tema del respeto. Absolutamente vamos en camino con esos tres conceptos que ya ustedes identificaron como conceptos propios, ¿cierto? Antes de que quizás hayan tenido toda esta lectura que está en el aula, ya son elementos fundamentales para hacer el ensayo, ya para hacer el escrito. Me están hablando del derecho, me están hablando del valor de la persona, me están hablando de la aceptación, ¿ya? Son cosas que ya tienen que ir pensando, ¿cierto?, para poder ir desarrollando el trabajo. Vamos a seguir acá adelante. Cuando hablamos de diversidad, ¿ya? Porque pareciera ser que este tema, ¿cierto?, está absolutamente involucrado con el tema de la dignidad. Así que vamos a ver qué tipo, por ejemplo, de diversidad conocen. Si vieron los PPT o vieron este tema, están instalados ahí varias, ¿cómo se llama? Imágenes también que estaban con respecto a este concepto. No sé si lo vieron. ¿Qué tipo de diversidades conocen? Diversidad de género. Bien, excelente. ¿Cómo lo entiende usted? Que hay harto género en cuanto, por ejemplo, si es hombre o mujer, que ahora está la gente que no se siente atraída como ni por un hombre ni por una mujer, sino que por los dos, que sería como bisexual, Ya, homosexual. excelente. Eso tiene que ver justamente, la Araceli habla de la diversidad sexual, ¿ya? La diversidad de género, ¿cierto? Tiene que ver con la distinción que lo vamos a mostrar acá. Voy a ir acá justamente para que ustedes lo vayan reconociendo. Esperen un segundo. Por ejemplo, aquí están los tipos de diversidad, ¿cierto? Que está la cultural y dentro de toda esta está la diversidad de género que acaba de decir la Araceli, ¿ya? Profe, no me sale lo que está compartiendo pantalla. ¿No? Ya, al No. tiro la comparto. Un segundo. Aquí sí. Entonces, una diversidad de género, estamos hablando del tema de la dignidad, ¿cierto? Que ya empezamos a hacer este bagaje. Con respecto a la diversidad, pregunté, ¿cierto? ¿Qué tipo de diversidad conocen? Y Araceli dijo que había una diversidad de género, por supuesto. Esta diversidad de género tiene distintos matices que son bastante, digamos, desconocidos en algún sentido para la población, ¿ya? Habla de la identidad, ¿ya?
identidad, ¿cierto? Que tiene que ver con la diversidad, con la diferencia de las personas, ¿ya? Por ejemplo, acá dice, a partir de los roles de género, el hombre fuerte y la mujer sensible, se supone que ahí de alguna otra manera está instalando la diferencia. Pero aquí lo que se trata es de la discusión reflexiva, porque aquí estamos hablando de un ser humano. Y el ser humano, como empezamos, digamos, la clase, es igual en derechos y en libertades, porque es persona, simplemente el hecho de ser persona, independientemente de dónde venga, ¿cierto? El lenguaje que tenga, si es hombre o mujer, si es viejo o joven, si es anciana, ¿cierto? Da lo mismo. No es el tema, digamos, de encajonar y categorizar como hemos estado viviendo durante todo este tiempo. Por eso esta apertura, ¿cierto? Que tiene que ver con un tema cultural, porque hay una transformación cultural que también está acá, instalada, ¿cierto? Como diversidad cultural, que es en sí misma por ser diferente. Y eso hay que tomarlo en cuenta en la medida cuando uno va encaminándose con respecto a entender la diversidad y encaminándose a entender la dignidad. Nosotros como personas somos ricos en contextos porque solo el hecho de ser personas somos dignas. Y eso nos hace ser diferentes. Vamos a ir viendo el tema de la diversidad y cómo uno la va aceptando, porque es complejo justamente porque desconocemos muchos temas. ¿Qué es lo que ocurre acá? Cuando dice la identidad de género, lo que hablaba la Araceli, se refiere a cómo yo me siento y cómo yo quiero que me traten. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que dice el texto acá? La diversidad de género hace referencia a los distintos géneros que coexisten, o sea, habitan, se vinculan, están en un espacio, son ciudadanía, sean conscientes o no conscientes de los derechos, la libertad, de la responsabilidad, cohabitan en un sistema. Por lo tanto, ¿cierto? Son distintos y somos diferentes dentro de un espacio, ¿ya? El tema aquí de la identidad es súper fuerte porque no es fácil tener una identidad. Independientemente que seamos hombre, que seamos mujer, sabemos que hay una cuestión biológica, por supuesto que nos hace distinto, pero la identidad es mucho más allá de la biología. Tiene que ver con un desarrollo de las capacidades intelectuales, de los afectos, de las emociones, en términos económicos, sociales, culturales, un todo. Por lo tanto, la identidad está atravesada en todos esos ámbitos, no solo en la parte biológica. Y eso es lo que ha habido durante todo este tiempo a nivel planetario, ese destape, ¿cierto? Ese desvelo que ha sacado de alguna manera algunas miradas que han hecho una construcción distinta al ser humano y quizás más humana, justamente porque lo lleva al plano de la dignidad y lo lleva al plano del respeto y el valor de la persona en sí. ¿Ya? Eso es lo interesante de este tópico, de esta propuesta y de esta explicación, ¿cierto?, que nos hace reflexionar en cómo habitamos. Por lo tanto, hay distintas diversidades, como dice acá, de género que coexisten en la sociedad y que no deben estar ligados a nuestro ser biológico, que yo ya lo había de alguna forma comentado. Aquí hay distintas, digamos, formas de géneros sexuales y de identidades, que estamos hablando justamente de identidades, ¿ya? Estamos hablando del transgénero, del cisgénero, transexuales, trans no binario, ¿cierto? Que el trans no binario, que quizás puede ser un concepto nuevo y que de hecho está involucrado en el LGTBI, es justamente que su identidad no concuerda con el género masculino ni femenino, incluye géneros fluidos y géneros neutros. A ver, entrar a problematizar este tema quizás no es el caso en este minuto, porque tendríamos que entrar a psicologizar, ¿cierto?, a evaluar en términos psiquiátricos, en términos psicológicos, y la apuesta es finalmente que nosotros tengamos, digamos, en cuenta que hay distintas formas de ser. Ahora, el tiempo, ¿cierto?, no nos acompaña y da para otro tipo de sesiones, digamos, profundizar en estas materias que son mucho más técnicas y que hacen alusión a la psiquiatría y a la psicología, ¿cierto?, y a la biología, por supuesto, y a la neurociencia. Son otros temas mucho más profundos. Lo interesante de esto es que están incluidos en el cohabitar del ser humano. ¿Ya? Hasta aquí, preguntas, comentarios. ¿Se entiende para dónde vamos? Sí se entiende. Perfecto. Interesante que con respecto a esto, nosotros podemos asociar
que es un texto bien, bien interesante. Podemos asociar, espérenme un segundo, la diversidad cultural. Se me pierde. Compartir pantalla. Que va absolutamente asociado a esto, ¿ya? La cultura, digamos, tiene que ver con un patrimonio que tiene que ver con la humanidad, ¿ya? Pero es súper interesante pensar un patrimonio como una humanidad de uno mismo, como uno habita. Yo soy mi propio patrimonio. Independientemente o dependientemente que yo pueda estar habitando en un país X. Pero yo tengo un patrimonio. Si uno habla de patrimonio, uno inmediatamente hace el link, ¿cierto? Y visualiza que es una valoración cultural, ya sea, estamos hablando de arquitectura, imágenes, ¿cierto? Qué sé yo, iglesias, monumentos, etcétera. Pero nosotros somos parte también de una imagen y somos parte de un cuerpo, porque somos un cuerpo social. Por lo tanto, tenemos una valoración de una riqueza propia, ¿ya? Y eso es interesante porque tiene que ver con la diversidad justamente de cómo nosotros comportamos y habitamos dentro de una determinada ciudad o país. ¿Qué pasa con la cultura? La cultura tiene que ver con un aporte que es tremendamente enriquecedor, ¿cierto? Y se considera un conjunto de seres, ¿cierto?, que de alguna u otra manera reflejan, digamos, algunas tradiciones, por ejemplo, algunos hábitos, algunos comportamientos. Estoy pensando, por ejemplo, en un mapuche, ¿cierto? Nuestra cultura que ha sido tremendamente aplastada este último tiempo, y todos estos últimos años, finalmente hay una tensión ahí, pero hay un valor cultural tremendo, y más encima, ¿por qué es tan tremendo y tan potente? Porque tiene una relación con la naturaleza. Entonces, bajo ese aspecto hay mucha riqueza diversa dentro de esas comunidades que nosotros podemos de alguna manera, ¿cierto?, rescatar ahí. Ahí hay una sociedad que de alguna manera nos hace enfocarnos y tener una mirada del respeto. Vuelvo al principio de la compañera cuando habló que, ¿cierto?, una dignidad, ¿cierto?, en una palabra entendía un respeto y tiene un valor. Ellos son propiamente absolutamente cultural en ese aspecto, el modo de habitar y el modo de vida, el modo de vincularse con la naturaleza bajo, ¿cierto?, el alero del respeto. Entonces, que también dice, la diversidad cultural refleja multiplicidad de interacciones en la cultura. Por supuesto que uno interactúa y hace coexistir mundos diversos, que es lo enriquecedor de esto. Por lo tanto, es parte de un patrimonio común de la humanidad. Aquí habla de la UNESCO, dice que la diversidad cultural es para el género humano tan necesaria como la diversidad biológica para los organismos vivos. ¿Por qué hago este link? Porque justamente Araceli, cuando hablaba de la cultura de género, es también parte de una diversidad cultural. Nosotros, desde el 18 de octubre en adelante, no somos el mismo país y no vamos a ser el mismo país, porque hay transformación, porque hay un cambio social, y el cambio social es tremendamente profundo, muy profundo en términos de conductas, en términos de hecho de querer hacer una constitución, es porque queremos habitar de una manera distinta, porque hay sujetos nuevos, porque necesitamos derechos, responsabilidades, ¿cierto?, pero reconocidas. Entonces estamos hablando también, por ejemplo, el tema de la mujer, ¿cierto?, en este aspecto que ha venido de muchos años trabajándose e invisibilizadamente, pero ya hay un punto que absolutamente está desvelado, está instalado el tema, ¿cierto?, de poder de alguna u otra manera tener igualdades de condiciones en términos de las capacidades, digamos. ¿Ya? Pues sabemos perfectamente que el hombre y la mujer en términos biológicos son totalmente distintos. Eso no es discutible, si no resiste análisis. Si el tema es que acá hay igualdades en términos de capacidades, en términos de poder desarrollarlas, tenemos intelectos también, ¿cierto? Tenemos pensamientos que queremos los espacios para que puedan ser dados de una mejor manera, por supuesto, para poder desarrollar esas capacidades y sean
de alguna forma también valoradas al mismo nivel, ¿cierto?, que las puede desarrollar un hombre. Por eso mismo la diversidad cultural es potente, porque es la forma de habitar, y desde ahí parte. La cultura tiene que ver cómo nosotros habitamos con la naturaleza y con nuestros semejantes. Desde ahí parte una mirada bien profunda. Bueno, aquí trabajamos el tema de la etnia, sabemos que hay distintas formas, ¿cierto? Está el tema del género, el tema de la diversidad sexual, ¿cierto? Que también lo habíamos hablado, ¿cierto? Que las orientaciones tienen que ver con formas y decisiones de cada uno, es bien importante tomarlo en cuenta porque tiene que ver con la identidad. Vuelvo a retomar, la identidad no es, digamos, que te viene dado a priori, por antonomasia, y no se trabaja en aquello. O la vaya a comprar en la farmacia, en el supermercado, tenía una oferta en el Jumbo. Bajo ningún punto es eso. Eso se construye, y no es fácil de construir, porque es un aprendizaje y un desarrollo de capacidades en distintos ámbitos, ¿ya? Por eso es importante, porque uno va decidiendo a la medida que se va construyendo, va desarrollando, la persona en el ámbito económico, en el ámbito, ya sea trabajando, en el ámbito estudiantil, ya sea siendo estudiante, en el ámbito laboral, ¿cierto? En el ámbito familiar, es un todo donde uno se va desarrollando y se va sintiendo perteneciente, pero perteneciente primero a uno. Por eso es una construcción como patrimonio interior de uno, ¿ya? Y es ahí la toma de decisiones, ¿cierto?, para poder vivir de alguna manera que te identifique y te defina, ¿ya? Ya siendo, sea heterosexual, homosexual, bisexual, asexual, pansexual, demisexual. Todas esas categorías son parte de una correlación y una íntima relación con una identidad que se está forjando, ¿ya? Desde ahí se instala el tema, obviamente articulado, la dignidad y la diversidad, que tiene como base, alguna compañera ya lo mencionó, el tema del respeto. El respeto a la persona simplemente por ser persona. ¿Ok? Bien, hasta aquí. Preguntas. Preguntas sobre conceptos, sobre ideas, cosas que a ustedes sienten, les pasan, dudas. Ignacia, Catherine, Bárbara, Camila. La escucho, todo oído. ¿Estamos bien hasta acá? Ya estamos bien. ¿Algún comentario, algo que les haya pasado con respecto al tema de la dignidad, por ejemplo, en nuestro país? Sabemos que tenemos una crisis social, que estamos Yo instalados tengo en una acotación, como por sí. decirlo así. O sea, ya en el país, dentro del país, ya la dignidad ya en total ya se perdió en ciertos puntos de vista. Más encima, la diversidad sexual ya no se respeta tampoco por el hecho de que ya han matado a varios niños y personas, porque yo no puedo justificar la forma de cómo son ellos, pero solamente por ser transexual, por ser homosexuales. Entonces eso para mí ya sería tonto, porque cada uno tiene que saber la forma de expresar del otro y respetar las decisiones de cada uno. Gracias, Giselle. ¿Algún comentario, complemento de lo que acaba de decir la compañera Giselle? ¿Alguna idea, algún sentimiento con respecto a eso? Que estamos en una crisis, se supone que hay una crisis de los valores, pareciera ser de los fundamentos de los valores. Como que el respeto no está instalado, a rato, a momento, o a momento bastante largo quizás. Claro, el respeto de opinión sobre todo no existe.
si alguien piensa diferente a ti, no te parece. Ya, excelente, Araceli. ¿Por qué estoy hablando a todos y necesito que estén bien conectados para que puedan decir aquí no hay respuestas tontas ni ridículas, o sea, cero doble posibilidad que piensen en eso? ¿Ya? Aquí estamos reflexionando y estamos aprendiendo, así que me interesa su participación. ¿Por qué creen ustedes que se ha perdido el respeto? Porque como que la gente quiere que uno piense igual a ella o que actúe igual a ella, como que siente que solo esa persona tiene la razón. Ok. Es como, por ejemplo, esta cosa del apruebo y el rechazo. Si tú estás en contra de la persona con la que estás conversando, se forma una discusión, pero no se puede conversar así como pacíficamente. Yo Hay creo que el mucha respeto intolerancia. viene mucho del tema de uno, porque si yo no me respeto a mí, no puedo respetar al resto. Y eso también se habla en el texto, sobre que todas las cosas vienen de uno para uno exteriorizarlo. Y como dicen las chiquillas, sí, es verdad, hay mucha gente que si tú no piensas igual que ellas, no aceptan tu opinión. Pero ¿Ya? yo creo que el respeto también va hacia uno mismo, igual que la dignidad, todas esas cosas. Yo creo que si uno no se respeta, nunca va a lograr respetar al resto ni lo que el resto piense. Ujú. Interesante. Es como, a ver, sabemos que se instala lo correcto y lo no correcto, ¿ya? Y nosotros estamos constantemente en la decisión. Pero yo estoy en un grupo, por ejemplo, estoy inventando, quizá en un grupo estudiantil o en un grupo de trabajo, y el grupo que yo pertenezco, que somos 10 o 20, hay más de la mitad que está haciendo lo incorrecto. Ya sea, por ejemplo, haciendo una prueba o mandando un informe. ¿Qué hago yo? ¿Me sumo? Porque todos están haciendo lo mismo, entonces yo voy a ser distinta. No, y la lata, porque quizá voy a tener consecuencias si hago lo correcto. No hay que seguir porque al final cada uno tiene que ser autónomo y respetar y confiar en lo que uno cree y que está bien. Excelente. Ahora, pregunta. ¿Qué se les viene la idea a partir de lo que dijo la Araceli con el tema de la autonomía? ¿Autonomía es igual a qué? ¿Qué se les viene? ¿Ser autónomo es igual a qué? A ser único. ¿Ya? ¿Y único tiene que ver con qué? Independiente. ¿Ya? Pero hay un concepto bien potente que hace eso. Único, independiente. Decisión propia, ¿Ya? pensar Decisión propia, diferente. pensar. ¿Pero qué es lo que es eso? ¡Ah, qué nervios! Vamos. Pensamiento crítico. Ya, también, es pensamiento crítico, pero está conformado en... Le voy a poner una ¿Ser letra. yo? Ya, y el yo tiene que ver con qué? Una letra, al principio, vamos a jugar al colgadito. Empieza con I. Individual. Independencia. ¿Ah? Independencia. Ya, independencia, ¿qué más? Autonomía, independencia Individual, sí. individual, ¿qué más? Empieza con I. Otra más. Ahí viene, sí viene. Vamos. Identidad. ¿Ah? Identidad. Bien. Todos. Excelente. La identidad tiene que ver con todo lo que ustedes acaban de hablar. Tiene que ver con un pertenecerse a uno. No es fácil, porque es un conocimiento que se va a ir desarrollando, es una capacidad. A medida que ustedes van avanzando en experiencia laboral, estudiantil, construir una familia, de tener amigos, de vincularse, de tener un roce, de tener, ¿cierto?, una actividad participante de alguna forma como ciudadano, usted va a ir encontrando su identidad con elementos que va incorporando a su ser, conocimiento. Entonces, cuando uno tiene esa identidad, se pertenece a sí mismo y puede lograr decidir y es capaz de decir que no. ¿Por qué? Porque me pertenezco, lo que dice la Araceli, lo que dice varias personas, ¿cierto? La Javiera, cuando hay un valor, cuando hay un reconocimiento, ¿cierto? De mi persona, ¿cierto? Para yo salir afuera a cohabitar, soy capaz de poder decir y diferenciarme, porque esa es la riqueza, ¿ya? Importante. Excelente, chicos. Hasta aquí estamos
Bien con los conceptos, ¿ya? Hablamos de la autonomía, hablamos del individualismo, que de alguna manera como individuo, ¿ah? Porque ahí también vamos a ir viendo, y a partir de, de la carrera de ustedes, ¿cierto? Que todavía les queda, también se va a instalar en otras asignaturas el tema del individualismo, qué sé yo, cómo lo vamos a ir entendiendo. Estamos hablando de la autonomía, ¿cierto? Estamos hablando de, finalmente, diversidad y dignidad y diversidad, la base del respeto, ¿cierto? Y el valor humano en la persona. Hay un artículo que también le había dicho al principio, que es el artículo del, ¿cómo se llama?, de los derechos humanos, que es importante porque por algo tal y no es una adorno a nivel humanitario para que no se sienta sola la humanidad, digamos, y no tengamos un adjetivo, ¿cierto?, de definición aislado, porque eso es parte de la ley y es muy interesante. Entonces, está, creo que está por acá. No está aquí. Está en el otro lado. Segundito. Ya. Justamente, importante digamos, este artículo, que nosotros quizás no lo aprendemos cuando estamos en la enseñanza básica, nos pasan este tipo de cosas, ¿cierto? Donde todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Acá hay temas, digamos, elementos tremendamente sustanciales y fundamentales que vienen a sostener el concepto de unidad. Hablamos, ya habían reconocido el tema del derecho, acá está la razón, que tiene que ver con la capacidad de darse cuenta, ¿cierto? La conciencia, que finalmente cuando uno se da cuenta, uno hace práctica de ese darse cuenta. O sea, a medida que yo entiendo, a medida que yo estoy razonando y me estoy dando cuenta, ¿cierto? Yo hago práctica de ese ejercicio, ¿cierto? De dignidad, que viene acompañado de el valor del respeto, ¿cierto? Y del derecho. Y como tenemos estos elementos que son fundamentales, ¿cierto? Y nos constituyen como seres humanos, tenemos que ser capaces, por supuesto, de comportarnos como corresponde. Ese es, se sostiene en términos teóricos y en términos prácticos, esto que debe ser norma y ley dentro de una comunidad, dentro de un, digamos, dentro de un país, dentro de una sociedad, ¿ya? Entonces, es interesante saber que estos elementos son los que constituyen a nivel individual y colectivo. El hecho de que nosotros tengamos una razón, tenemos que ser capaces de comportarnos como corresponden, ¿ya? Los unos con los otros. Ahora, uno podría estar pensando así, pero bueno, es que yo lo hago siempre y estoy aburrida y aburrido de recibir el ninguneo, ¿ah? Lo que no me reconoce, los salivazos, la humillación, y resulta que yo estoy siempre ahí, estoy con el bueno, con buen comportamiento, y resulta que, oye, tengo mala suerte, o en realidad la gente no me entiende. Ahí habría que cambiar de escenario, porque las decisiones las toma uno, ¿ya? Por lo tanto, como son procesos de aprendizaje, va a llegar el momento en que usted va a decidir si va a tener ese vínculo o no. Porque como ya está forjando una identidad, esa identidad es pertenencia a sí mismo, y como pertenece a sí mismo y tiene un valor en sí mismo, hacia su persona, y tiene el respeto, y tiene el derecho, ¿cierto? Y tiene el valor, usted va a entregar eso que usted está cultivando, y no otra cosa. Por lo tanto, si hay un momento de una inestabilidad, ya sea en términos laborales, en términos estudiantiles, usted puede ser capaz de girar la mirada, ¿cierto? Y poder construir desde otro ángulo. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que acabo de decir o no? ¿Sí? ¿Aló? Sí, profe. Están todos durmiendo, parece. Ya, necesito que se pongan las pilas. Hasta aquí, preguntas, reflexiones, dudas.
Profe, yo estuve viendo en el aula y había como, no sé si un trabajo o como parte del foro, donde salían dos imágenes y nosotras teníamos que mencionar a qué tipo de diversidad cultural a qué tipo de diversidad correspondían, y sale Sí, que se cerró el 27 de agosto. sí. Y Y, quizás tenga del año 30. ujú, pero Cuénteme, ¿por qué ya quedó cerrado ya eso, no se puede volver a abrir. Ah, no se puede volver a abrir. Ya, pero Ujú. yo, a ver, veámosla, yo lo voy a compartir acá. Espérame un segundo, que está acá. A ver. Si sé las imágenes, yo también las vi que estaban acá. Vamos a ver. Compartir pantalla. Veamos si está aquí. Parece que es la segunda. Voy a la otra. Espérense. Acá. ¿Esa es o no? A ver, ¿La ven? Ya no. Se veía, pero ya no se ve. Ahora sí. No se ve, profe. Ahí. Sí, solo que está como una imagen sobre la otra, entonces usted debería como tratar de achicarla un poquito para que se vean las dos. No, pero parece que está. no, profe, no era ese el que yo le decía, sale directamente en el aula. Ah, ya. Veamos si la podemos poner. Ya. ¿Salen esas mismas imágenes? Sí. Sí. ¿Dónde está el aula? Ah, pero me botó. Ya. Pero no se puede ver, me dices tú. O sea, claro, se puede ver, pero no se puede responder nada, porque dice que se cerró el 27 de agosto. Pero igual, si no se responden, no importa, pues, ¿para qué? Pero era más que nada porque pensé que se tenía que hacer. Correcto. A ver, veamos. Compartir. Ya. Aquí se ve, ¿cierto? Y se ve el aula. Está, a ver, está acá, planificación, semana, dignidad. ¿Dónde está la...? Uy, se me perdió. Aquí, actividad imágenes de PPT. Sí, esas son, parece, profe. A Sí, ver. está ahí. Claro. Sí, ¿A profe. qué? Ya, perfecto. ¿A qué diversidad pertenece esa imagen? Ese Cultural. sería cultural. Ya. Esta cultural. Esta. Piensen bien. Esta, miren bien, fíjense. ¿De género? La forma de los colores de las personas. Ya, pero ¿qué personas salen? Por ejemplo, aquí. A los Ya, mapuches, ¿y qué entonces, a qué pertenece la cultura de qué? ay, me ¿La olvidó la diversidad de palabra. qué? La etnia, profe. Etnia. Perfecto, excelente. Porque es mucho más específico. Sabemos que es una diversidad cultural, absolutamente, pero específicamente la cultura de las etnias. Todo lo que tiene que ver con, ¿cierto?, de pueblo indígena es etnia. Entonces, ¿y esta qué es acá? ¿A qué pertenece esta imagen? Si la otra etnia, Cultural.
Sí, este es cultural. Aquí está la diversidad cultural, acá tenemos los musulmanes, tenemos los judíos, ¿cierto? Tenemos, no sé, los africanos, los árabes, etcétera. Si ustedes se dan cuenta, es la diversidad también, ¿cierto? Pero es cultural, y acá es netamente, es mucho más profundo, mucho más específico, acá está la diversidad de etnias, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué tipo de diversidad ve en las siguientes imágenes? Justamente ese tipo de imagen. Ya, a ver, tenemos con respecto a la rúbrica, quiero mostrar la rúbrica para que podamos, porque nos quedan ya 15 minutos para poder, porque quiero terminar un poquito antes, ustedes tienen clase, ¿cierto? Después, igual que yo. Sí, profe. Ya, entonces la idea es terminar 5 minutitos antes para que puedan ir al baño, no sé, y no lleguen atrasados a su clase. Ya, la pauta, quiero mostrar la pauta para que podamos tener claridad al momento de poder hacer el trabajito, ¿ya? Es súper importante cuando hagan todo tipo, desde aquí, de esta área y todas las otras áreas, que vengan siempre con la rúbrica, siempre con la pauta que les van pidiendo, ¿ya? La descargan y ven lo que tienen que hacer, ¿ya? Paso a paso. Entonces, volvemos al principio ya cerrando, ¿cierto? El tema, ¿cuál es la competencia social? Que yo les dije que era una competencia, digamos, al final de competencia de su carrera, es reconocer al otro como un sujeto igual a nosotros, tanto en su dimensión social como personal, en los ámbitos de la vida. El respeto a la dignidad de las personas. Esa es la competencia sello. Esto tiene que estar absolutamente plasmado en su ejercicio, ¿ya? Porque es una competencia fuerte. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Aquí dice, bueno, describir el valor del respeto, ¿cierto? De la dignidad de las personas, de acuerdo a los lineamientos institucionales, absolutamente su lado fuerte y sello de competencia está en el respeto de la dignidad humana, ¿ya? Está con el espíritu de superación, ¿ya? Está, por ejemplo, el trabajo con alegría, y está en el trabajo de espíritu colaborativo. Son súper fuertes esos valores, porque finalmente es lo que es la propuesta de conducta, ¿ya? Que nos va a acompañar en términos personales, en términos emocionales, digamos, laborales, estudiantiles, en todo ámbito de cosas. Por lo tanto, es tremendamente importante que ustedes lo sepan. Describir ese valor, ustedes ya de alguna otra manera lo pueden realizar a partir de un comportamiento, ¿cierto? Una característica. Después, analizar críticamente la relevancia del valor del respeto por la dignidad de las personas en las distintas esferas de la vida del estudiante. El análisis tiene que ver con el desarrollo, ¿cierto?, de ese valor del respeto, ¿ya? Que es importante que ustedes piensen y desarrollen ese valor como usted, por ejemplo, lo ve en las distintas esferas de los estudiantes, ¿ya? Después dice, estoy viendo los aprendizajes esperados para que tengamos en cuenta, digamos, lo que nos pueden pedir, digamos, específicamente en la prueba. Identifica la definición del valor de acuerdo a los lineamientos institucionales, sí, ustedes lo identifican, ¿cierto?, que tiene que ver con la dignidad de las personas. Criterios de evaluación. Comprende el concepto de dignidad en relación al otro y la actitud asociada al valor, lo que hemos estado viendo. Detecta la presencia y ausencia del valor en las distintas situaciones de la vida cotidiana. Eso es tremendamente potente, porque sabemos que hay un antes y un después de nuestro país. Por lo tanto, ustedes van a ser capaces en términos sociales y sobre todo también ahora en la pandemia, ¿dónde está presente el valor y la ausencia del valor de las situaciones cotidianas con respecto a la dignidad, ¿ya?, de las personas? Ya sea en salud, ya sea en términos económicos, ¿cierto?, en términos sociales, en términos culturales. Hay harto material ahí donde ustedes pueden hacer el ejercicio. Y luego analiza la importancia del valor en las distintas esferas de la vida respecto de las consecuencias que trae. Eso es importante porque finalmente, si uno, como hablaban ustedes delante, si uno comienza a forjarse una identidad y ustedes ya reconocen que parte de uno, ¿cierto? Parte de uno el tema de la dignidad, parte de uno el tema del respeto, del valor de la persona, ¿cierto? Desde ahí hacia afuera, y no desde afuera hacia adentro, porque finalmente si nosotros nos convencemos o estamos pasivamente esperando que nos den los valores y nos conformen como sociedad, hay mucho que desear, sobre todo porque tenemos una sociedad que está en crisis. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de
desarrollar el pensamiento crítico, analítico, para poder, ¿cierto?, darle la importancia a ese valor y distinguirnos, ¿ya?, como seres humanos que vamos en pro de un beneficio tanto individual como común, porque la apuesta es común, porque uno interactúa, uno no vive solo, ¿ya? Entonces, esos son los criterios que no son difíciles de poder interiorizarlo, y finalmente el tema de el ejercicio de la prueba, de la primera evaluación, que dice que consiste en la elaboración y preparación y realización de un escrito personal donde se aborde concepto de dignidad y empatía. Dos situaciones, ¿ya? Una donde esté la dignidad y empatía de manera correcta, y otra, ¿cierto?, donde se vulnere la dignidad y no sea empático, orientadas a su carrera. Perfecto. Yo necesito un concepto rápidamente que piensen qué puede unir la dignidad y la empatía, dónde se puede, qué elementos, qué idea, qué concepto los une. Ustedes tienen dignidad y empatía con respecto a mi persona, con respecto a la persona del vecino, pero ¿qué elemento los une? ¿Qué tiene que tener para tener esa dignidad y esa empatía? ¿Qué idea? Respeto. ¿Ya? ¿Qué más? Necesitamos otro. Tolerancia. ¿Ya? ¿Qué más? Es un Ponerse en el sentido. lugar del otro. ¿Ya? Ponerse en el lugar del otro, ya, tolerancia y respeto en el lugar del otro, ¿ya? ¿Qué más tengo que hacer? Por aquí está. Escuchar. Perfecto, Cami. Excelente. Todas las ideas que dijeron, ¿cierto?, están asociadas a eso, pero la escucha activa es sumamente importante. ¿Y por qué es importante? Porque finalmente uno, y vuelvo a decir que, primero decir que la escucha activa no es una escucha de un zumbido, por decirlo de alguna manera, sino que tiene que ver con un desarrollo de capacidad. O sea, ponerme en el lugar del otro es escuchar al otro y no escucharme a mí. Y no escuchar lo que quiero escuchar. También se educa el oído. Tiene que ver con un ejercicio, y ahí sale, en la escucha activa, sale, por ejemplo, que tiene que ver con dejar de lado los prejuicios y el prejuicio, o sea, la razón que yo tengo para escucharte. Y quizás ahí hay un problema grave en nuestro país, y en las relaciones humanas y en toda nuestra convivencia social. Porque uno quiere ver, igual que uno quiere ver lo que quiere ver, y uno quiere escuchar lo que quiere escuchar. Y ahí comienza la tensión entre la tolerancia y la intolerancia, comienza la tensión entre la dignidad o la indignidad, entre el respeto y la falta de respeto, porque finalmente no estamos escuchando. Y escuchar activamente es escuchar no solamente con la razón. Ya les di un dato. ¿Con qué más? ¿Cuál es el otro dato? Cuando uno escucha, ¿con qué escucha? Más allá de con la razón y con la mente, ¿con qué otra cosa puede escuchar? ¿Qué otro elemento importante? La atención. Siendo empático. Ya, la intención, empático, pero ¿qué más? Tenemos la razón por un lado y por otro lado está aquí Corazón. los sentimientos, el corazón. Excelente. Profe, tengo una consulta. ¿De cuánto es el mínimo que se debe hacer ese trabajo y cuántas son las planas máximas? Ya, el mínimo. Vamos a ver con eso. ¿Qué es lo que dice acá? ¿Qué es lo que dice acá? Denme un segundo, compartir pantalla. Ya, tenemos el formato, ¿se ve, cierto? Sí, sí se ve. Ya, destacar, subrayar con situaciones, dice destacar, subrayar con los negritas, cuando se esté aplicando los conceptos. Aspectos formales, vamos a ver los aspectos formales, la portada va el título, la imagen, el nombre de estudiante, el logo de NAC y la fecha. Súper importante, ¿ya? Extensión, cada historia debe tener una extensión mínimo de 20 líneas. ¿Ya? Mínimo 20 líneas. Aspectos técnicos, ya lo saben que la letra es 11, márgenes justificados, cuidar la ortografía, que es importante, ¿cierto? Ahí las que tienen, digamos, lo van a hacer en términos de
de computador, hay un corrector automático. Y la fecha que es no es este domingo, el 13, ¿cierto? La próxima semana. La próxima semana. Sí. Ah, Profesora, ya. profesora, disculpe, bueno, ya aclaró que este trabajo es para la próxima semana, pero tengo otra duda con unas compañeras. ¿Lo Cuéntame. formativo es obligación que hay que hacerlo o o cómo? Ya, a ver, me está preguntando, el tema formativo es, a ver, no tiene nota, porque formativo, usted se está formando para, en el fondo, prepararse para la evaluación. Es un ejercicio previo. Es importante que lo hagan de alguna forma porque finalmente es un ensayo y es una práctica de mi escritura, de mi trabajo, ¿cierto? Donde yo los pongo en el foro y mando la tarea para poder finalmente luego rescatar ese ejercicio porque finalmente, posteriormente viene la evaluación. ¿Ya? Ahora, si tú me estás preguntando si tiene notas, si es obligatorio, se supone que está dentro de un ejercicio, pero no tiene evaluación. Simplemente Ya, tiene profesora. un proceso de trabajo que usted rescata porque justamente está antes de llegar a la sumativa. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. Ya. ¿Estaríamos, chiquillos, entonces? Sí, profe, otra cosa. No sé si le avisaron, pero ya cambiamos la delegada. Ah, no, no me habían avisado. Sí, ahora es la Luciana Ortega. Luciana, ya Luciana, bueno, bienvenida. Espero que haya sido un acuerdo absolutamente mutuo, sin herir sensibilidades, por supuesto, porque aquí ahora en este minuto estamos para el cuidado y no para lo otro. Así que nada, Sí. pues. Y que tengan un excelente día, un Profe, excelente fin de semana. Gracias, profe. profe, yo tengo una duda. Cuénteme. El trabajo que usted explicó es para la próxima semana y ¿Tenemos para la eh, próxima semana o no? Sí, la tienen la fecha, el 13, yo tengo entendido. pero el que explicó ese se entrega el 13 ¿Ya? y ese es sumativo, ¿verdad? Sí, tiene un 30%. Ah, ya, gracias. Y es individual, ¿cierto, profe? Es individual, absolutamente individual. Ya, Ya, gracias. chicas, entonces quedamos el martes hasta ahora. Recuerden que el martes tenemos la reunión nuevamente en la videoconferencia y Luciana, cualquier cosa, interesante que puedas tener todas las dudas de algunas compañeras que no se conectaron, que se conectaron, le dije que yo voy a subir esta videoconferencia y para canalizar la información, ¿ya? Canalizar la información, Luciana, interesante que tú puedas recoger en algún minuto y me la hagas saber por alguna duda, ¿cierto? Alguna petición, no sé, ¿ya? Y nada, disfruten del aprendizaje, empápense, hay cosas muy bonitas, muy interesantes que pueden dialogar, y con respecto a la tarea formativa ya sabemos que es importante porque también tiene un ejercicio previo de evaluación, ¿ya? Eso. Estamos entonces, ¿sí?